Bienvenidos a la clase de biología. El tema es elementos, oligoelementos, características y funciones. Los elementos son sustancias que no se pueden dividir en sustancias más simples por medios químicos. Los elementos se encuentran en la tabla periódica. Cada elemento posee un símbolo químico, ejemplo, el oxígeno, un número fijo de protones en el núcleo atómico, y el número atómico determina la identidad del átomo y define el elemento correspondiente. Átomos es la parte más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades químicas. Componentes del átomo: electrones, protones y neutrones. Podemos ver en esta imagen al núcleo, que está constituido por protones y neutrones, y luego vemos el electrón. Funciones de los elementos. El oxígeno es necesario para la respiración celular y obtención de energía. Está presente en la mayoría de los compuestos orgánicos y es componente del agua. El carbono forma las estructuras de las moléculas orgánicas. Cada átomo de carbono puede formar 4 enlaces con otros átomos. El hidrógeno es componente del agua, presente en la mayoría de los compuestos. El ion hidrógeno está implicado en algunas reacciones de transferencia de energía. El nitrógeno es componente de las proteínas y ácidos nucleicos. También es componente de la clorofila en las plantas. Estos son los 4 elementos más importantes: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Serían los elementos primarios. Luego, los elementos secundarios. Tenemos el calcio, que es componente estructural de huesos y dientes. El ion calcio es importante en la contracción muscular, la coagulación sanguínea y está asociado con la pared celular de las plantas. El fósforo es componente de los ácidos nucleicos. Es importante en las reacciones de transferencia de energía y es componente estructural de los huesos. El potasio es importante en la función nerviosa y contracción muscular. El ion potasio es el principal ion positivo en el citoplasma de las células animales. El azufre es componente en la mayoría de las proteínas. El sodio es importante en la fotosíntesis de las plantas. El ion sodio es el principal ion positivo en el líquido intersticial de animales. El magnesio es necesario en la sangre, componente de la clorofila en las plantas. El cloro es esencial para la fotosíntesis. El ion cloruro es el principal ion negativo en el líquido intersticial de animales. Y el hierro es componente de la hemoglobina en los animales. Los oligoelementos son elementos que se encuentran en muy pequeñas cantidades, en animales, plantas o en ambos. Se los conoce también como elementos vestigiales o trazas. Tanto su ausencia como una concentración por encima de su nivel pueden ser perjudiciales para el organismo. Estos son el yodo, manganeso, cobre, cobalto, zinc, flúor y algunos otros. Los oligoelementos, además, son imprescindibles para el organismo, ya que brindan los nutrientes esenciales para que todos los procesos funcionen correctamente. Les dejamos algunos ejercicios de fijación para que puedan investigar. ¿Qué es la tabla periódica y cómo está ordenada? ¿Cuáles son las características de los componentes del átomo? ¿Qué otras funciones tiene el elemento magnesio? ¿Y en qué proteína se encuentra el elemento azufre? La bibliografía utilizada fue Solomon Berg Martin. Muchas gracias.